En la actualidad, el mundo está en tensión. Las naciones están en guerra. La humanidad vive con miedo. Miedo a que haya un desenlace nuclear que arrase con el planeta completo. Miedo. La gente vive en temor y en miedo. Ya no hay seguridad. Ya no hay seguridad porque hoy la capacidad de un loco anormal, un perturbado mental, que gobierne una nación que tenga armamento nuclear, puede ser un peligro. ¿Usted le dejaría a un anormal loco, demente, manejar que con un botoncito toque y desenlace una cadena nuclear que arrase con la planeta Tierra? Diría, no, pero lo están dejando. Y si no, que le pregunten al Putin, o a Corea del Norte, o a Irán, o a muchos otros países, que le pregunten. ¿Creen ustedes que están bien de la cabeza? De ninguna manera. Lo cual quiere decir que todavía está en el aire y sigue en el aire el temor. La gente vive en temor a que de la noche a la mañana te vayas a acostar y te levantes al sonido patético y horrible de una explosión que cunda todo el planeta. Y a raíz de esa explosión ya puedes decir, hasta la vista. Puede suceder, pero tengo seguridad de que no va a suceder. Pero poder sí puede. Un botón. Hoy en día el sistema funciona de esta manera. Si alguien hace esa locura, salen proyectiles que deshacen ciudades enteras. Pero, a su vez, esa ciudad que recibe ese impacto automáticamente tiene sus proyectiles que se dirigen de dónde viene ese impacto, de dónde viene esa agresión. Y así sucesivamente un efecto dominó, pim pam, viene en una, viene en otra, y se desata un desenlace nuclear que no hay quien lo pare ya. Bueno, eso es en teoría. Pero yo digo una cosa que va a asombrar mucho. No va a suceder. No va a suceder porque hay fuera de la humanidad seres que controlan a la humanidad, que sí han dejado que la humanidad haga locuras, guerras, atrocidades, genocidios, pero con un espectro. Que haya sucedido cosas para que nunca la humanidad olvide lo que ha hecho durante su historia. Desastre tras desastre. El ser humano aprende con dolor, propia experiencia, no la experiencia ajena. Existe aquel dicho de que la persona estúpida aprende con sus propias desgracias, sus propios errores. Pero la persona sabia aprende de los errores ajenos. Entonces hay en el mundo estúpidos y sabios. Depende de dónde vivan y quién dirige la nación. Pero yo puedo garantizarle que no habrá nunca eso. No es porque no quisieran. Claro que quisieran. Un loco anormal que no tiene que perder, que sabe que va a perder el poder que ha tenido sobre una nación, sabe que le van a arrestar, que le van a llevar a La Haya y que le van a encarcelar o que le van a ejecutar por criminal de guerra. Muchos así. Ellos dicen, después de mí que venga el diluvio. Si yo caigo, caen todos y se acabó. Y piensa que a lo mejor haciendo eso, pues él, si cae, bueno, tiene que caer, pero caen los demás. Pero hay por encima de la humanidad gente, seres, que no van a permitir que eso suceda. Ya digo que el que haya sucedido durante toda la historia, guerras, genocidios, es un aprendizaje para la humanidad. La humanidad aprendemos con dolor. La gente aprende no por experiencias ajenas. Pues dice, el sabio sí aprende por la experiencia de otro. El idiota aprende con su propio dolor, sus propios errores. Pero generalmente en la humanidad hay más idiotas que sabios. Desgraciadamente, pero es así, ¿no? Y si no, la historia de la humanidad, ahí está. Recuerden el Tercer Reich, a un perturbado mental
que empezó con locuras, con exageraciones, con la Alemania, que el poder del mundo, que tal, y la gente le seguía. Y decía, nada, que la raza aria, que nosotros, super raza, que... Poco tiempo después, ¿cómo terminó la superraza, la Alemania, los anhelos, los sueños de grandeza, el poderío mundial? Una ruina total, un fracaso como jamás ha conocido la historia de la humanidad. Eso ha sido así. Eso ha sido así. Quiere decir que esto se puede repetir vez tras vez. ¿Y por qué digo que no va a suceder? Porque hay otros seres que nos controlan, que nos vigilan, que nos protegen, más de lo que vosotros imagináis. Por lo cual, estos seres inteligentes sí han dejado que la humanidad sufra las consecuencias de sus propios errores. ¿Por qué? Solamente se aprende con dolor. La gente aprende con dolor, con experiencia. Posiblemente, para que tengan una idea, lo que he dicho anteriormente, que no volvería otra vez, nunca, otra vez el Tercer Reich a Alemania. Nunca. Sí hay gente fanática, ¿no?, que todavía adora a su Führer, pero encubierto. Es decir, todavía el sueño, el anhelo, ¿no?, de que podíamos haber ganado si hubiéramos hecho esto, lo otro, si nos hubieran ayudado. O sea, pero eso ya es historia pasada. El fracaso fue rotundo y una ruina de una nación como Alemania tan poderosa quedado en ceniza. Y luego los pobres soldados, pues no sé cuánto, medio millón o más, ahí en Rusia acabaron sus días la mayoría y volvieron la mitad envejecidos y para un asilo. El fracaso fue rotundo. ¿Volver a repetir la historia? No lo creo. No creo. Habrá gente que todavía sueña, pero de una manera superficial. Sueña, sí, podíamos quitarte, sí, no. Pero hoy ya se ha aprendido con dolor. Y que la gente, la población ya no es tan tonta. Ya no es tan tonta. Ahora en Rusia que no, nosotros. Y la gente, no queremos guerra, no. Sí, ¿por qué no? París grande, que no, olvídate. No, queremos trabajar, queremos prosperar, queremos escuelas, queremos trabajo, industria, prosperidad. No, guerra, y muere 1 millón y da igual que muera otro millón, que no. Ya no encaja, que ya no. Ese cuento ya no encaja. Lo que la gente ya no. Tan idiota no es. Antes sí lo era. El sueño, de un poder. Nah, ya eso es en la ciencia ficción y tampoco. La humanidad estamos camino de algo grande. Algo muy poderoso y grande. Las naciones están pegándose unos contra otros. Pero vuelta al pensamiento lógico. ¿Por qué Dios permite esto? Para que aprendamos. Solamente con dolor se aprende. La experiencia te enseña. Es como los niños, por ejemplo, cuando los niños pequeños empiezan a andar, a experimentar de 1 añito, 2 añitos, pues los padres tienen cuidado de enseñarles con precaución. Por ejemplo, es lo obvio, por ejemplo, un niño que quiere, yo qué sé, jugar con hierrecitos y le dice, no. Le dice el padre, no toques este cable, esta luz, que si metes el hierrecito aquí te da un calambre y te puedes morir, ¿eh? Y el niño ya se asusta, ¿no? No. O no juegues con la escalera tú solito porque te vas a romper la cabeza. El niño aprende con dolor. Sabe que el padre le está diciendo la verdad y que el niño obedece sensatamente al papá. Los mayores no. Pero los niños sí obedecen y aprenden, ¿sabes? Con experiencia de que saben que si hacen lo contrario van a caer en desgracia y que van a caer, se van a llorar, se van a herir, se van a abrir la cabeza o se van a romper. La humanidad difícilmente aprende. Es decir, las personas todavía falta mucho para llegar a la perfección física y mental. Va a haber un cambio mundial. Seguramente y muy pronto. ¿Y por qué un cambio mundial? Porque por encima, sobre la humanidad, está el creador de la humanidad. Fíjate que hay muchas religiones. Nunca ha habido tantas como el negocio de religión. Que le preguntan al Vaticano los billones, trillones que le ha dado. Y riquezas, y tierra, y castillo. Claro, a base
de guerras santas y cruzadas que murieron millones unos contra otros. No el Vaticano. El Vaticano oraba por la victoria y nunca ganó ninguna guerra, pero sí, él ganó arrasando con todo lo que podía. ¿Y cuántas personas quemaron vivos la Inquisición, la Santa Inquisición? Millones. En Europa, las cruzadas, en Sudamérica, los indios, los norteamericanos. Si tuvieran que contar los que quemaron vivos, inocentes, pobre gente, serían millones, millones. ¿Y quién ganó? El Vaticano, que arrasaba con todo lo que podía. Las guerras santas, Dios lo quiere, Santiago Apóstol y Tierra España, no sé cuántos cuentos más. Y todo lo que había de saquear a los mundos árabes, para el Vaticano, joyas, oro, castillos, riquezas, para el Vaticano. Para los banqueros de Dios, se llaman. Sí. Y ya la humanidad ha aprendido. Ha aprendido porque ya la experiencia y la gente, los niños ya no son tan tontos como hace muchos años. Entonces, recuerdo que en España, por ejemplo, hace muchos años le obligaban a los padres, a los niños pequeñitos y niñas, a los primeros maestros, curas y monjas, a la fuerza. Y no había otra opción que ser católico o a la cárcel. Eso en tiempos de los años 40, 50, cuando la guerra civil española y Franco y tal. Pero que antes era peor. Los niños católicos quemados vivos. Los calabozos terribles de la Inquisición. ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo, con las buenas nuevas del reino, con el paraíso? Nada. Con el satanismo todo, todo. Allí cuánta gente, pobre gente. En España, por ejemplo, hay un detalle que saldrá a la luz pública en su día. Ya ha salido, pero saldrá la justicia. Los cátaros, es un detalle, los catalanes, España, que eran una población al sureste de España, los catalanes, Cataluña, los cátaros, que eran buena gente y que habían llegado a conocer la Sagrada Escritura, que entonces estaba prohibido por la Iglesia Católica. No, que no pueden leer la Biblia, que eso es un pecado, que solamente el clero, y además una Biblia en latín, que no la entienda nadie, no. No, Jesucristo no hablaba en arameo, ni en chino, ni en escocés. Hablaba el idioma que le entendía la gente. Y la gente tenía que leer la Escritura para saber lo que Jesucristo había hecho, lo que había prometido, qué milagros se hizo, qué prometería que vendría en el futuro, el reino de Dios. Pero claro, la gente, en estos cátaros que digo, por ejemplo, pues encontraron que gente que le estaba predicando, todo daba miedo predicar a la gente, pues si le cogían la Inquisición lo quemaban vivo. Y le torturaban de tal manera, él o ella, o tal, que le quemaban hierro, los ojos, le metían por la vajiga, le cortaban los pechos a la mujer. Bueno, era horrible. Lo más diabólico jamás se intente. Entonces, la gente que se ha torturado, los calabozos negros de la Inquisición, tenía que firmar: sí, yo he hecho un pacto con el diablo y yo he mentido y yo odio a Dios. Empezaban lo que el que no le decía que escribiera y lo firmaba. Y entonces le sacaban a rastro después de haberle torturado en las plazas públicas a la gente. Mira, lo ha prometido, lo ha dicho él. ¿Ves cómo yo decíamos razón? Este es un ser satánico. Y le quemaban vivo. Y la gente que veía aquella criaturita quemada viva se ponía pelos de punta y decía: ya sabía que si haces tú igual que este, terminas tú igual. Eso no a una persona, a cientos de miles, lo pagarán. Porque las riquezas del Vaticano y otras religiones que hicieron más o menos, la van a devolver todo, con intereses. Sí, Babilonia la Grande, la gran ramera, que sí, llega el día, está llegando el día, por eso he dicho estos acontecimientos actuales, que parece que algo se mueve y se mueve. Te está demostrando que algo va a pasar, un cambio mundial. Y que los gobiernos que quieren acabar definitivamente con las guerras, definitivamente, porque ya es una locura, que el Putin de las narices, que una guerra de unos días de Ucrania, hace ya años, y han muerto más de 1 millón de pobres soldados rusos. Pobres soldados que tienen que ir a la guerra, le obligan a ir a la guerra, le obligan, y las madres no quieren, pero estamos aquí para ir a guerras ahora, en tiempos modernos, estamos para estudiar los niños en las universidades de la escuela, para aprender carreras, para engrandecer nuestro país, para vivir con prosperidad, con alegría, con paz, con sus semejantes. No, el poder, yo, imitar a Stalin, o a Khrushchev, un dictador, a ver, a salir en la foto. Le están esperando en La Haya, hasta Putin, irá a parar a ella. Tranquilo, irá a parar a ella. Ya lo veréis. Y bueno, ¿y qué pasa? Que hoy hay un movimiento terrible
de movimiento que la gente ya empieza a pensar, bueno, esto ya va a desembocar en una guerra mundial. Y si ya empieza un loco anormal que toque el botoncito, ya el otro lo toca y ya nosotros ya hasta la vista, todo, porque eso hunde todo el planeta. No va a pasar, no va a pasar. Hay un relato que yo he dicho muchas veces que es verdadero. Esto fue en el año 47, pero es verdadero, ¿eh? No es invención. Había un almirante norteamericano, Evelyn Bear, que era un almirante que tenía una misión. Era, parece sencilla, pero muy productiva, ¿no? Que era en un avión, digamos, cuatrimotor, de esos aviones del ejército, ¿no? Que su misión era analizar las zonas polares, polo norte, polo sur, y entonces ver las temperaturas, qué cambio había, hacer fotografías, a ver si la temperatura había enfriado, menos, más o menos, y entonces volaba, por ejemplo, hacia el polo sur. Y entonces analizar qué temperatura, hacer unas filmaciones, cómo va el terreno, los glaciares, si deshiela algo o aumenta la temperatura, cosas así, ¿no? Pero en uno de los viajes, el amante Avery Bear, entonces vio algo raro, que se asustaron todos porque llegaron hacia el Polo Sur, directamente hacia el Polo Sur, que era su viaje, y luego hacia el Polo Norte, que los motores en un momento determinado del avión se pararon. Hostia. Y digo, Dios mío, algo ha pasado. Veía que los mandos del avión ya no funcionaban, se paralizó todo, y ya pensaron, nos estrellamos, se acabó. Y asustado, pero ¿qué pasa aquí? No funciona nada del avión. Pero vieron que el avión planeaba. Dios mío, y se asustaron más todavía, que miraban abajo, desde las ventanillas, a donde vamos a parar, pero que veían bosques, oh, y animales, y lagos, hasta gente y casas. Y ellos pensaban, Dios mío, pero oye, pero estamos equivocados, a ver si nos hemos dicho, estamos en América del Sur, y la ruta es diferente, y vamos hacia el Polo Sur y estamos hacia América del Norte. Y pensamos que esto esto no es el polo. Pero tranquilamente vieron que planeaban y iban directamente, miraban asustados, y claro, el motor ya no funcionaba. Y digo, no, aquí nos estrellamos, se acaba y abajo en picado. Pero no, el avión seguía planeando y en los mandos del avión, en el altavoz le dijeron, no se asuste, almirante, no se asuste, estén tranquilos. Ahora les vamos a hacer, digamos, aterrizar en una zona segura. Ay, ¿quién está hablando? Y yo pensaba que era una nación enemiga o algo así. Y les planearon y vieron que al planear vieron animales muy bonitos, y personas, y casas muy bonitas, y bosques. Dios mío, no sabían dónde estaban. Y entonces le planearon una zona muy pacífica, libre, con un paisaje exuberante, bonito, paradisíaco, y animalitos y tal, que estaban con las personas igual. Animales que supuestamente en la superficie son fieros, pero allí no. Y entonces vieron un equipo hacia el avión, salga, mirante, ver, no tenga miedo, no pasa nada. Y salieron un equipo, dice, dejen el avión tranquilo. Entonces, pero oiga, asustado, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? No se asuste, almirante. Dice, no se asuste, venga con nosotros. Ahora le presentaremos a un señor aquí que le dirán algunos detalles, algunas noticias y tal. Sí, 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 sí. Y fue un edificio muy suntuoso, muy bonito, una luz bonita, clara, brillante, tal. Un ambiente francamente nuevo, paradisíaco. Un aire puro y unos bosques perfectos. ¿Dónde estamos? Y entonces entramos en un edificio suntuoso, muy bonito y tal. Todo, pero perfecto, nada, brillante, blanco, limpio, todo. Y entré en un despacho y apareció en un despacho alguien sentado. Siéntese, almirante, a ver, y su compañero. Y le dijeron más o menos, mire, almirante, no se tenga miedo. Le hemos traído aquí para hablar con usted, porque vemos que usted es una persona inteligente, capacitada, y le vamos a dar un mensaje para que se lo diga a su presidente de los Estados Unidos. Y el hombre, pero bueno, ¿pero quiénes son ustedes? ¿Dónde estamos? No se preocupe, están ustedes en el centro de la Tierra. ¿Centro de la Tierra? Pero bueno, ¿el centro de qué tierra? ¿De Sudamérica? No, del planeta. Centro del planeta. Y entonces le explicaron más o menos, no tenga miedo. Le hemos hecho pasar por aquí, por una zona polar, un edificio gigantesco, y usted no se ha dado cuenta, pero hemos ido planeando. Y aquí tenemos un sol central, aquí no existe la noche. En fin, le dieron ciertas explicaciones para que no se asuste, no es una fantasía ni es un sueño. Estamos viviendo con seres humanos, pero en el centro de la Tierra. Aquí llevamos miles de años aquí. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué quieren? Bueno, mira, dígale
a su presidente que, puesto que ahora habían acabado la Segunda Guerra Mundial con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, que conste que las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial fue para acabar con la guerra, no para empezarla, que es diferente. Entonces no tenían armamento nuclear ninguno, nada más que Norteamérica. Luego después de Norteamérica tuvieron Rusia y otros países y tal, y ahorita todo el mundo. Entonces dijeron, ustedes ya tienen un armamento que pueden destruirse ustedes y toda la creación en la superficie de la Tierra. Hasta ahora, le dijeron al almirante Byrd, le hemos dejado. No queríamos inmiscuirnos con ustedes, porque queríamos que ustedes aprendan con sufrimiento, con experiencia, lo que es hacer este tipo de escarnio, de guerras y de atrocidades, para que aprendan que esto es erróneo, que Dios no lo ve bien, y que ustedes han aprendido con mucho, mucho dolor. Pero ahora han llegado un tiempo en que ustedes pueden autodestruirse, y no solo ustedes, millones de personas inocentes que no tienen que ver con la guerra, animales, aves, peces y el planeta completo, porque ya tiene un armamento sofistificado que ya se muere, que irá peor. Así que cojan ustedes, váyanse de nuevo al avión y le vamos a remontar el vuelo. Ustedes estén tranquilos, cuando ya estén en vuelo dirección otra vez a Norteamérica, a Washington y tal, le va a decir al presidente de Estados Unidos lo que le hemos dicho nosotros. Y dígale que nosotros no hemos intervenido con ustedes, pero ha llegado el tiempo que ahora tendremos que intervenir en sus operaciones, porque ustedes ya no son capaces de dominar la situación. Así que dígale al presidente que deje ya el tocar ese tipo de armamento que puede destruir la creación completa, como fue destruido, le dijeron, un planeta de su sistema solar. Se llama Faetón, que linda orbita ese planeta nuestro, de nuestro sistema solar, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Un planeta destruido, son millones de meteoritos juntos. Fue destruido, y ya diré en su día cómo y por qué. Y ustedes son capaces de hacer eso con la creación de la Tierra. Así que dile al presidente de los Estados Unidos que si no hacen esto y dejan ya de tocar ese armamento, tendremos que intervenir con ustedes. No le vamos a dejar que esto siga adelante o tendremos que intervenir a la fuerza. Porque ustedes ya están tocando algo que puede destruir no a ustedes, sino a toda la creación de la superficie de la Tierra. Y efectivamente le montaron el avión, tranquilícese, váyase, saluda al presidente, dígale lo que ha escuchado, y le montaron en el vuelo el avión, y cuando ya estaba en ruta, empezaron a funcionar los motores, y cuando llegó a Norteamérica, con el presidente de la Casa Blanca y tal, le dijo al presidente de Estados Unidos, mire, esto me ha pasado, tal. Y el presidente de Estados Unidos le dije, mire, almirante, esto no lo diga a la gente. Pero, ¿por qué? Esto nos han dicho, esto no lo diga. Esto puede alterar el curso de la historia y puede hacer que pasen cosas, ¿no? Porque si las demás naciones saben que nosotros ya no tenemos esta fabricación de armamento que puede dar respeto y miedo a otras naciones, que no, puede alterar mucho, y más también estaba en tiempos de la Guerra Fría, aquello, no lo diga. Pero hombre, hágame caso, no lo digan, ni aun muriéndose. Bueno, y efectivamente cuando ya unos años después el almirante Byrd estaba muriéndose por una enfermedad, escribió su testamento y dijo, esto me ha pasado, ya me importa poco, ya me quedan días de vida. Eso pasó. Hoy en día, del centro de la Tierra, aunque le parezca extraño, nos controlan, nos vigilan. Si dejan que haya líos. Hoy todo el mundo está en guerra. Que si Irán, que si Israel, que si Corea del Norte, que si Corea del Sur, que si Rusia, que si América, que si... Todo el mundo liados, unos contra otros. Y ya se está hablando de un armamento nuclear. Pero voy a decirle que no habrá nunca, no permitirá. Muchas veces ha habido casos de que, además se ha filmado, lo bueno de todo, pero se quedaron estos montajes, que han intentado lanzar un proyectil con armamento nuclear y ha venido de la nada un pequeño proyectil, ha tocado la cabeza de esa bomba nuclear y la ha desactivado. Luego esa cabeza ha perdido velocidad al mar. No una vez, varias veces. Luego ya saben, no lo van a decir, que da igual las veces que lo hagan, no funcionará jamás. Con esto es una advertencia de que en la humanidad no hay miedo de que haya
nada que destruya la creación de Dios, porque Dios no lo va a permitir. Que Dios ha permitido el sufrimiento, lo ha permitido. ¿Para qué? Para que por experiencia propia nunca olvidemos que cuando el hombre hace las cosas a su manera y se desvirtúa de las leyes de su creador, viene a parar en ruina. Como dice un texto en el libro de Eclesiastés, me parece que el capítulo 7, versículo 8, no estoy seguro, Salomón escribió que el hombre, el ser humano, ha dominado al hombre para prejuicio suyo. O sea, el hombre, Dios hizo a Adán y Eva no para dominar a hombres, sino para controlar animales, cuidar de ellos. Tengan en su gestión animales sabripeces. Nuestro trabajo en el futuro para siempre será cuidar de la creación, cuidar, como en un zoológico mundial, cuidar de ellos. Acariciarlos, cuidarlos, mantenerlos, adoctrinarlos, etcétera, cosas así. Como si fuera alguien que tiene un perrito, un gatito en su casa y le enseña a comer, a jugar y tal. Será nuestro trabajo. Y nunca habrá una guerra nuclear, porque eso ya no será posible. Aunque parecerá raro, mucha gente vive con el miedo, pero ¿y esto? ¿Y si es posible? Los muchos intentos, y lo habrán intentado más de una vez, fracasan. Quisiera leer, interesante, vamos a ver, si le digo un texto interesante, vamos a ver. Mire, el apóstol Pablo escribió una frase interesante de lo que está pasando ahora, porque Jesucristo dijo que habría guerras, rumores de guerra, pero Jesucristo dijo, no se aterroricen, que no es el fin. O sea, que habría un movimiento porque el mundo, nuestra humanidad, está gobernado por demonios. No es que los políticos sean demonios, no, que en la oscuridad demonios manipulan muchas cosas. Manipulan falsas religiones, sectas satánicas, logias, drogas, lo que sea. Lo manipulan. Pero Dios lo acabará con todo esto. Y lo que está pasando ahora, Jesucristo dijo que habría guerra, rumores de guerra, dice, no se aterroricen, no es el fin todavía, que había peste, había enfermedades, pero hay un texto en la Biblia muy interesante. El apóstol Pablo escribió varias cartas, un apóstol que había sido fariseo, perseguidor de cristianos, pero luego Jesucristo le hizo una visión, camino a Damasco, persiguiendo a cristianos, era muy fanático, ¿no? Como los fariseos, los escribas y fariseos. Pero vio Jesucristo que Pablo era un hombre que no era malo, era que había crecido en ese ambiente entre los fariseos en la casa rica, claro, los manda más. Y él le había enseñado que los cristianos son falsos, que hay que destruirlos. Y él, sí, está la verdad. Esto. Pero cuando Jesucristo vio el corazón de aquel hombre, que era un hombre bueno, pero que le habían enseñado mentiras, pero vio que tenía buen fondo, que el hombre estaba equivocado el camino. Y Jesucristo en un camino de Damasco le tiró de un caballo que iba persiguiendo cristianos. Y le quedó, y digo, Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Anda, vete de vuelta, que en Damasco y tal. Y yo mandaré a alguien para que te cure, pues le quedó ciego 3 días. Dice, y entonces te haré de ti alguien, un cristiano que será el vocero mío en las naciones. Estuvo Pablo más que nadie en Grecia, en Roma, en Turquía, en todos sitios. Estaba el hombre, era el mismo fanático, pero ya en el sitio correcto, como cristiano, hablando de la escritura, la promesa de Dios, el reino de Dios, el paraíso, las buenas nuevas. En fin, fue un cristiano que no. Pero Pablo escribió muchas cartas. Pero una de las cartas a los tesalonicenses, que eran diferentes congregaciones cristianas que iba visitando, no paraba. Era con un corazón ardiente. Hay un texto en la Biblia que dice, hablando de Pablo y otros como él, de que el reino de los cielos, dice, escribe en la Biblia, el reino de los cielos es la meta tras la cual se adelantan los hombres con ardor. Y los que se adelantan con ardor se hacen a él. Y Pablo tenía ese ardor, era la verdad, esto hay que... Entonces, el hombre pues era así. Le quería a todo el mundo, pero era no podía dormir, tengo que hablar esto. Y en la primera tesalonicense, escribió varias cartas, ¿no? A los romanos, a Timoteo, ¿no? A muchos, escribía, ¿no? Dando instrucciones y tal. Primera tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, versículo 3. Piense lo que está pasando ahora. Hay miedo, que todas las guerras, que ahora que Irán, que Rusia, que América, que tal, que no sé qué, que Alemania, que Francia. Y esto se lía. Ojo, es buena señal lo que está pasando ahora. Bueno, como buena señal, pero si esto estamos... No. Pablo escribió una profecía de lo que está pasando ahora. Y en la primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, escribe Pablo, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad,
Entonces, destrucción repentina de sobrevenirle instantáneamente como dolor de angustia a la mujer encinta y no escaparán de ningún modo. O sea, que ahora las naciones están diciendo, bueno, esto hay que acabarlo, ¿eh? Las Naciones Unidas, la OTAN, la NATO y tal, América, tal, hay que acabar esto. No podemos estar constantemente billones en armamento, matando gente como locos, para nada, acarreando ruinas y muertes y miseria por todos sitios. Y quieren formar ya una reunión de todas las Naciones Unidas, es decir, una nación el día de la paz y seguridad, que haya paz, ni un más, ni un tiro más, todos en paz. ¿Será realizable eso? Pero ¿qué dice aquí? Que cuando eso lo estén diciendo, paz y seguridad, entonces, destrucción repentina de sobrevenirle como dolor en angustia a una mujer encinta y no escaparán de nuevo. ¿Pero a quién va a sobrevenir? ¿A la guerra? ¿A la humanidad? No, no. A los que merecen la muerte, a los que provocan la guerra, a los egoístas, los dictadores, los sádicos, los fabricantes de armamento, fabricantes de drogas, los que viven de la guerra y de la muerte. No los pobres soldados que mueren defendiendo su país, no. A los que viven a costa de millones de cadáveres, incluido el Putin o el Kim Jong, esos y sus secuaces la van a pagar. Destrucción repentina. Y esos son los responsables de que le gusta la guerra, los señores de la guerra. Y los pobres soldados que no quieren guerra, quieren trabajar, estudiar, formar familia, ellos tienen que morir. Carne de cañón le llaman encima. Así que lo que está pasando ahora es señal de qué? De que la liberación de la humanidad está cerca. ¿Y qué significa esto? Pues que la humanidad dejará de tener más guerras, dejará de tener más muertes, dejará de tener más enfermos, dejará de tener más fronteras, dejará de tener más lágrimas de pena por perder seres queridos, dejará de envejecer, de enfermar y de morir. La promesa de Dios es que el gobierno de Dios que prometimos, que se prometió, Jesucristo dijo el reino de Dios, ese gobierno será el que acabará con todas las guerras, con los que la promueven y que traerá para la humanidad paz y seguridad para siempre. Entonces ya, aparte de la paz entre animales, aves y peces como el centro de la Tierra, paz entre animales, personas, será en la superficie también. Tenemos contacto más tarde con el centro de la Tierra y con otros países, con otros planetas, pero lo suficiente es que la Biblia predice que cuando esto esté pasando, ¿qué significa? Que la liberación de la entera creación de la raza humana ya está presente y que empezará muy pronto. Esto no es fantasía, yo siempre cito de las escrituras. O sea, no es que me esté inventando cosas, que me cito de las escrituras. Y quiero leer, como siempre, hay un texto muy interesante que le digo muchas veces porque es la promesa de que todo lo que está pasando ahora va a ser historia pasada. Una vez más, Pablo escribió muchas cartas, era un fantástico hombre, murió como mártir, pero era un hombre con una pasión despampanante, que había sido perseguido cristiano, pero luego ha sido cristiano, pero una fiera el tío. El tío no era por dinero como el Vaticano, amasando fortuna y bancos del Vaticano, banqueros de Dios y empresas armamentistas y todo. No. Ese negociazo se hundirá pronto. Y los que lo hacen también. Pero Pablo escribió unas frases por lo que va a pasar pronto a la humanidad, a todos. Sobrevivientes, millones. Dice Pablo en la primera a los Corintios capítulo 2 versículo 9 las promesas de Dios, no de humanos. Humanos hacen bien, tiene que haber un gobierno siempre. Sin gobierno sería un caos. Pero un gobierno ya dirigido por otro gobierno muy grande, que traerá paz en la humanidad para siempre, con animales, aves y peces, como el centro de la tierra. En 1 Corintios 2:9 dice Pablo, pero así como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se ha concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Por mucho que nos imaginemos lo que viene, después de este grito de paz y seguridad, no podemos imaginarlo. Es que los humanos dejemos ya de pelear, de odiarnos, de matarnos, de engañarnos, de robarnos, y que el humano, como el centro de la tierra y otros, vivamos para siempre. Como digo, una familia, todos venimos de Adán y Eva, una familia, que todos seamos felices, nos amemos, volveremos a hablar una sola lengua, porque hizo un milagro de muchas lenguas para que se fueran de Babilonia, porque estaban juntados millones ahí y no podía ser una ciudad llena de millones y más millones, sino volveremos a hablar una sola lengua, el idioma que sea, si es el arameo, el griego, el hebreo, el chino o el que sea, ¿qué más da? Un idioma que te pueda entender con tu vecino o con el tío que vive en el Polo Norte, pues muy bien. Y la vida entonces será vida, y cada persona la posibilidad de vivir
para toda la eternidad. Porque los humanos no estamos hechos para envejecer, enfermar y morir. Para eso hizo Dios a Adán y Eva, para que se diera viejecito y una jubilación y en un garrotito y sentado en su casa viendo la tele. No, estamos hechos para cuidar de los animales, de los aves, de los peces, cuidar de la creación del planeta y viajar a otros planetas y ver otras creaciones y cada vez que se inventen más cosas más modernas, tener una vida eterna. ¿Y qué aprenderemos si en unos cuantos años hemos aprendido técnicas impresionantes? Que le dijeran hace 100 años que alguien, un niño, una persona que sea, hace 100 años o 50, que le dijera, mira, un teléfono móvil, oye, abres aquí, plin, 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 oye, y estás sonando con tu amigo, tu amiga, que está a 2.000 o 3.000 kilómetros. Eso se lo dices hace 200 años, 100 años, se reiría, estás tonto, loco, ¿qué dices tú? O sea, que vas a hablar tú con alguien que está con un aparatito que... Sí, pero esto, dentro de unos 50 años o 100 años más, esto será como si ahora te enseñan, no sé, hace 500 años te enseñan un garrote. Dice, no, esto es para quitar las moscas, algo así. Será impresionante porque el cerebro humano tenemos una capacidad con billones de neuronas, billones, que en una vida humana de 50 o 100 años hemos gastado 1 o 2 neuronas, que es decir, como digamos, millones de disquetes para información, para grabar. Pero en una vida humana de 100 años, 1 o 2 neuronas has grabado toda tu experiencia, toda tu vida, desde que naciste hasta que te mueras, en un disquete o dos. Pero ¿y los billones que hay? Porque estamos hechos para vivir por la eternidad y toda la eternidad acumulando información y más información. ¿Qué inventos haremos? ¿Qué belleza? Siempre joven, siempre fuerte, viajar a otros planetas. Quizás seamos Adán y Eva muchos en otros planetas para crear nuevas creaciones. Será tan fantástico, como dice Pablo, que no podemos ni imaginar siquiera lo que Dios ha preparado para los que amamos a Dios, a la vida y a nuestros semejantes. Así que, preparados, que ya pronto viene el grito, paz y seguridad. Habrá. ¿Para quién? Para los que buscan la paz. Para los que no, ya sabe la que les viene. Una vez hay un vídeo, quiero terminar con esto, está grabado, es un pequeño vídeo, que una vez llamó el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, al presidente, no sé para qué, al presidente Donald Trump. Le llamó por teléfono a la Casa Blanca, no sé para qué llamaría ese hombre. Y le llamó, oiga, ve, y no se le ocurre al presidente, a Kim Jong, ese dictador, le llama al señor Trump, mire, oiga, le dice el Kim Jong ese al presidente Trump, ¿sabe usted que tengo yo en mi despacho? Le escribió, le dijo eso, está grabado, creo que hay un vídeo que está eso, muy corto. Tengo en mi despacho, le dijo al presidente Trump, un botón que si yo lo aprieto ya... Y le contesta al presidente Trump, que chico, un hombre con sarcasmo, con simpatía, dice, sí, yo también tengo otro botón en mi despacho. La diferencia es que en mi botón sí funciona. Así que, ¿era claro? ¡Pum! Y que la última palabra de Kim Jong era, ¿y este hombre? ¿Quién es este hombre que nos ha hablado así? Como está acostumbrado a ser un dios, el dictador, Trump le dijo, con el botón. Es verdad, el presidente Trump es un buen presidente. Es un buen presidente que posiblemente, no sé, sea el último presidente. No es que vaya a morir, ¿no? Que ya el próximo presidente será un gobierno mundial para paz y seguridad de la humanidad, como dice Pablo. Cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirle y no escaparán de ningún modo. ¿A quién? A los que aman la guerra y viven de la guerra. A la gente de la paz. Será paz de verdad. Para siempre. Vivir para siempre. Que es la obra de Dios. Para siempre. Sin morir nunca más. Prepararos, que lo mejor ya está aquí en las puertas.